ubicarse aquí en las sillas de adelante, por favor, a dejar las sillas de atrás libres. ¿Se escucha bien? Ok, muy bien. A dejar las sillas de atrás libres para las personas que llegan un poco más tardecito. Vamos a iniciar nuestra clase de escuela dominical en 2 minutos. Si no funciona, lo dejamos así ya para dentro de 8 días. Dale de negar a eso. Este pelado es más rápido que el computador, hermano. En la Déjelo así. del software, en la actualización del software hubo algún elemento, una ayuda que no quedó actualizada. Hay que volver Vale, a hacer. listo, dejémoslo así, no hay problema. Esto, pastor, sería bueno que hiciera esto si quiere. Si usted le clic acá, vamos a todos los dispositivos en vivo. No, déjamelo como estaba. Sí, por eso, pastor, pero solo para... Allá sigue saliendo igual. Exacto, sigue saliendo. Pero entonces déjamelo así. Pero usted tiene que ir escogiendo una por una. No, déjamelo mejor común y corriente, yo me defiendo así. Usted acá, pastor. Si necesita en algún momento saber la siguiente diapositiva, solo presione esto. No, tranquilo, no hay problema. Bueno, déjamelo así yo. Ariel, parece que se bloqueó. ¿Qué hizo Ariel? Ariel. Ay, que se bloqueó mi hermano, mira. Le iba a quitar la opción que me dejaste y se bloqueó. No, hermano, F5, hermano. F5. No, está presentado. Parece que hay 2 abiertas. ¿Por qué no cierras una? No, está bien, hermano. Una es la prestación de allá, pastor, y una es la de acá. Cierra esta. Ninguna está funcionando. Déjamelo como quede, que funcione, yo no lo vuelvo a tocar. Ahí está ya. Ok. Bien, mis hermanos, vamos a comenzar nuestra clase de escuela dominical. Por favor, sentarse, hacer silencio. Los hermanos que están en la entrada, les ruego entren rápidamente, agilicen la entrada para no distraernos. Y vamos a comenzar nuestra clase de escuela dominical. Les ruego hacer silencio. Por favor, entonces, terminar de entrar. Los saluditos para ahora, para el refrigerio, por favor. Terminen de entrar, por favor. Muy bien, hagamos silencio. Vamos a inclinar nuestro rostro y a orar a nuestro Padre para que nos bendiga en este día del Señor. Padre nuestro, grandioso, majestuoso Dios, tú eres solo tú eres eterno, soberano, todopoderoso. Solo tú creaste los cielos y la tierra. Tú existes desde siempre. Nosotros existimos desde que tú nos creaste. Tú nos diste la vida y nos libraste de nuestro propio mal para que te adoráramos. Nos hiciste tu pueblo. Tú señoreas sobre todo y nos das hoy el privilegio de venir a tu casa para adorarte. Cientos de miles de seres humanos andan por la faz de la tierra hoy haciendo 1000 cosas menos buscarte para adorarte, reconocer tu grandeza, tu poder y tu majestad y vivir para ti. Pero nosotros, el pequeño rebaño que tú has amado eternamente, has escogido y has librado de su propio pecado, viene hoy delante de ti para adorarte. Te damos gracias por este don maravilloso, este supremo bien que no podremos agradecerte lo suficiente jamás. Gracias, Padre Dios, por todo tu amor y bondad en este día.
porque tenemos la salud y la capacidad de estar aquí, todas las posibilidades de estar aquí adorándote, porque tenemos una iglesia bíblica en donde podemos adorarte y escuchar tu palabra. Te pedimos que hoy limpies todo nuestro pecado, toda nuestra maldad. Confesamos nuestros pecados que nos son ocultos, y sabemos que por la sangre del Señor Jesucristo tendremos perdón. El perdón es seguro para todo aquel que arrepentido viene a ti, invocando la sangre preciosa y el poder limpiador de ella, en el nombre del Señor Jesucristo. Te pedimos que hoy podamos adorarte como debe ser, que nuestra adoración, nuestras acciones, nuestros actos de adoración lleguen a ti en olor fragante, y tú, complacido, nos devuelvas, nos entregues de tu gracia, de tu amor. Transforma nuestros corazones, límpialos del pecado y enséñanos a amarte más, a obedecerte más y a deleitarnos en ti. Ponemos este día de adoración en tus manos, nuestra clase de escuela dominical esta mañana, el culto de adoración, la predicación en este día del Señor, y todo lo que vamos a hacer que sea para tu gloria. Nos ponemos en tus manos, pues, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Esta clase, que hemos titulado La Senda Antigua, todavía es pensando en los hermanos que recién van a ingresar a la membresía de la iglesia y las personas que están llegando a nuestra iglesia para conocernos mejor. Hoy queremos que conozcan todos nuestros distintivos, y este es uno de esos distintivos que tenemos. Abramos nuestras Biblias en el libro del profeta Jeremías, en su capítulo 6 y en su versículo 16. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Jeremías 6, 16. Jeremías 6, 16. Dice la palabra de nuestro Dios: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. El pueblo de Israel de los días del profeta Jeremías se había vuelto idólatra, y Dios había decidido castigarlos, destruirlos, matar a la mayoría por medio del rey de Babilonia y dejar un pequeño remanente que llegaría a vivir en cautiverio bajo el rey de Babilonia. El profeta Isaías fue encomendado para anunciar ese cautiverio, y el profeta Jeremías fue encomendado para confirmarlo. Jeremías debía anunciarles el cautiverio, el castigo, e invitarlos al arrepentimiento, y en eso está en nuestro pasaje. Nuestro pasaje habla de las sendas antiguas. Esas sendas antiguas se refiere al período de la historia de Israel cuando ellos fueron más fieles. Cuando la segunda generación que salió de Egipto de la mano de Moisés llegó hasta las llanuras de Moab, esa segunda generación fue fiel. Cuando esa misma segunda generación con Josué conquistaron la tierra prometida, ese fue un gran periodo de obediencia en Israel. Pero ellos luego se alejaron de Dios, pero con Samuel volvieron a la senda antigua. Samuel los volvió a traer a la obediencia a Dios. Luego con David, Dios dio a David un rey conforme a su corazón, y Dios trajo tiempos de obediencia, tiempos de senda antigua con David. Pero su hijo Salomón apostató, y de allí, desde Salomón, la desobediencia fue progresivamente mayor hasta llegar a dejar en el pasado un periodo de obediencia que fue mejor al que estaban viviendo, y eso es lo que se conoce como la senda antigua. Anhelar la senda antigua es volver al mejor tiempo de obediencia que tuvieron ellos como nación, y eso es lo que podemos llamar la reforma de Israel. La palabra reforma significa volver a la senda antigua. Algunos de los reyes de Israel procuraron esa reforma: el piadoso Ezequías, el piadoso Josafat, el piadoso Josías, pero nunca fue una reforma profunda y perdurable. Por lo tanto, volver a la senda antigua siempre fue el mandato de Dios para Israel. Pero notemos la promesa que está asociada con volver a la senda antigua.
Dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Como ustedes bien saben, el Señor Jesucristo se aplicó a sí mismo esa promesa. Jesús dijo, yo soy la senda antigua. Si vienen a mí, hallarán descanso para sus almas. Así como podemos hablar de la reforma de Israel, también podemos hablar de la reforma de la iglesia. Cuando la iglesia fue conducida por los apóstoles, ese fue un gran momento de obediencia. Pero luego vienen las herejías y las luchas de los padres posapostólicos contra esas herejías. Luego Constantino y la iglesia imperial, la iglesia y el Estado se fusionan y se produce la mayor desobediencia y la mayor desviación que puede conocerse del cristianismo verdadero, que se conoce como Iglesia Católico Romana. Ese fue un gran periodo de desobediencia. Pero luego Dios trae a su iglesia a la senda antigua. La reforma protestante del siglo XVI es un regreso a la senda antigua. Martín Lutero, Juan Calvino, Ulrich Zwinglio, luego los puritanos, las grandes confesiones de fe de la iglesia, Westminster, Londres, pero siempre el maligno haciendo oposición y llevando a la iglesia de nuevo al retroceso. Jacobo Arminio y sus discípulos y su contrarreforma, John Wesley y sus seguidores, todas esas ideas de Arminio, de Wesley, fueron diluyendo el poder de la reforma. Hasta que llegamos al siglo XX y aparece el movimiento pentecostal y carismático, y con él un abandono de todas las enseñanzas de la reforma del siglo XVI y un nuevo periodo de decadencia, con otras características, pero al fin y al cabo decadencia. Y en dicha condición se encuentra la iglesia de nuestros días. Así que el mandato sigue siendo el mismo, volver a la senda antigua. Y para mostrar esa senda antigua, vamos a resaltar 5 áreas de la revelación divina y las vamos a analizar en 3 momentos de la historia de la iglesia para ver ese ciclo de reforma y decadencia y cómo nos es necesario hoy en nuestros días volver a la senda antigua. Las 5 áreas en las que vamos a mirar en esta clase, 5 áreas de la revelación divina son las siguientes. Primero, la autoridad de la Sagrada Escritura. Segundo, la salvación por gracia. Tercero, la justificación ante el tribunal de Dios. Cuarto, la mediación de Cristo. Y quinto, la gloria de Dios en la obra de la salvación. Repito, la autoridad de la Escritura, la salvación por gracia, la justificación ante el tribunal de Dios, la mediación de Cristo y la gloria de Dios en la obra de salvación. Y los 3 periodos en la historia de la iglesia que vamos a ver son el periodo medieval, que comprende entre el siglo V y el siglo XV, que es donde está plenamente formada la Iglesia Católica Romana. El periodo de la Reforma, que es el siglo XVI, y el periodo carismático, que es el siglo XX. Entonces son 5 áreas de la revelación divina y 3 periodos de la historia de la Iglesia. Comencemos con la autoridad de las Escrituras. Esta primera área de la revelación divina, la autoridad de las Escrituras. ¿Qué pasó con la autoridad de las Escrituras en estos 3 periodos? En el periodo medieval, la Escritura fue quitada del pueblo y encubierta, tapada por el idioma latín. Solo unos pocos podían estudiarla. En ese periodo, la autoridad de la Escritura era compartida con la tradición eclesiástica. La doctrina de la infalibilidad de los papas trajo enseñanzas contrarias a la Biblia, como la doctrina del purgatorio, la mediación de María, la intercesión de los santos, la adoración de reliquias, la confesión al oído del sacerdote, el celibato obligatorio, las penitencias, la absolución de pecados por el sacerdote y las indulgencias. Toda esa tradición compartía autoridad con las Escrituras, pero en última instancia la autoridad suprema era el Papa y la Iglesia. La autoridad suprema del hombre sobre el hombre era la Iglesia. Y para la Iglesia Católica Romana, la Iglesia no son los fieles, sino el clero, los prelados. Entonces, en cuanto a la autoridad de las Escrituras, en el periodo medieval, la Escritura compartía su autoridad con la tradición eclesiástica y con la autoridad de los papas. En última instancia era la Iglesia
lo que llaman ellos el magisterio de la iglesia, lo que dominaba y no las Sagradas Escrituras. Pero cuando llegamos al periodo de la Reforma, Dios hace que su pueblo regrese a la senda antigua. Estudiando las Sagradas Escrituras, los reformadores llegaron a algo que conocemos como sola Escritura. Abramos nuestras Biblias en 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16-17. 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. De nuevo el pueblo de Dios con la Escritura en su mano puede ver cuál es el papel verdadero de las Escrituras en la vida del hombre, y la autoridad de la Escritura, la autoridad suprema de la Escritura es restablecida. 2 Timoteo 3, 16, 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuál es el origen de la Escritura según este texto? Es la voz de Dios. Sale de Dios, la Escritura es exhalada por Dios. No hay nada como la Escritura. Ni la tradición de los papas, ni la autoridad de los papas es como la Escritura. Solo la Escritura es exhalada por Dios. Pero ¿para qué sirve la Escritura? La Escritura sirve para hacer perfecto al hombre de Dios. ¿Qué necesita un hombre de Dios para ser perfecto? Solo la Escritura. No necesita la enseñanza del Papa, ni las tradiciones eclesiásticas, solo la Escritura. Por eso se proclamó con gran fuerza, y este fue un bastión, un pilar que produjo un cambio en la vida de las personas y en el mundo entero. Sola Escritura. Pero cuando llegamos al siglo XX, la sola Escritura es de nuevo amenazada. En el siglo XX los creyentes buscaban un avivamiento de la iglesia y se centraron no en la Escritura, no en predicar con poder la Escritura, sino en los dones carismáticos, los dones del Espíritu Santo, lenguas, profecías y milagros. Y el carismático, aunque en teoría acepta la Escritura como inspirada, el carismático realmente no cree en sola Escritura, porque él admite profecías como palabra de Dios, admite nuevas revelaciones, admite que Dios le habla directamente por medio de sueños y visiones, y esto está quitando el rol supremo que debe tener la Escritura. Ya no es la sola Escritura suficiente para hacer perfecto al hombre de Dios, como dice la misma Escritura. Es la Escritura más algo más, es la Escritura más profecías, es la Escritura más visiones, es la Escritura más sueños. Así que ya el creyente no se guía solamente por la Escritura, sino que hay muchos que le dicen: tengo una palabra de Dios para ti. La Reforma enseñó que esos medios de revelación cesaron cuando terminó de escribirse la Escritura, pero con el movimiento carismático supuestamente están vigentes de nuevo. Así que ya no es sola Escritura, sino Escritura más algo más. Igual que en la época medieval, era Escritura más tradición, Escritura más tradición más autoridad del Papa. Ya no es sola Escritura. Así que cuando perdemos sola Escritura, ya no estamos en la senda antigua, y si queremos volver a la senda antigua, tenemos que volver a sola Escritura. Pero veamos otra área de la revelación bíblica: la salvación por gracia. Antes, en el periodo medieval, primero que todo, antes del periodo medieval, un fundamento muy importante acerca de la salvación por gracia fue puesto por un gran padre de la iglesia, San Agustín, Agustín de Hipona, un gran siervo de Dios que enseñó que realmente la salvación es por gracia, que el hombre está en un estado de depravación total, que él no puede salvarse a sí mismo, no puede colaborar en su salvación. El hombre está muerto. Aparte de la gracia de Dios, el hombre no puede acercarse a Dios. Su famosa frase: Señor, da lo que mandas y manda lo que quieras, indica que la salvación es totalmente por gracia.
Pero un contradictor suyo llamado Pelagio y luego otros hombres después de él llamados semipelagianos destruyeron por completo el buen fundamento de Agustín y enseñaron que el hombre sí había sido afectado por el pecado, pero que él aún podía ayudar en su propia salvación. Así que la salvación se convirtió en una obra, no de la gracia de Dios, sino de los méritos del hombre, con la ayuda y mediación de la iglesia, porque era la misma iglesia la que proveía oportunidades de hacer buenas obras para contribuir a esa salvación. Algunas de ellas fueron llamadas indulgencias. Entonces, esta desviación del buen fundamento de la salvación por sola gracia en el período medieval fue corregido por medio de la Reforma. Al llegar la Reforma protestante del siglo XVI, aparecen de nuevo la salvación por gracia y se sintetiza en esta pequeña frase: sola gracia. Vayan conmigo, por favor, a Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. La clara enseñanza de las Escrituras es más que suficiente para mostrar que el hombre no puede contribuir a su propia salvación, que es una obra de la gracia de Dios. Efesios 2, 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don, regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No hay espacio para la gloria humana, para que nadie se gloríe, no por obras. La salvación por gracia entonces regresa en la época de la Reforma. No es una salvación que es obra de Dios y el hombre, es una salvación que es obra de Dios solamente. Por eso decimos solo gracia. Pero para llegar al período carismático, de nuevo esta salvación por gracia está siendo amenazada, porque el hermano carismático sigue las enseñanzas filosóficas del libre albedrío, las cuales condenó ampliamente el gran reformador de donde ellos vienen, Martín Lutero. Todos los evangélicos venimos de Martín Lutero, y nuestro padre, digámoslo así, reformador, condenó el libre albedrío. Sin embargo, los que hoy vinieron a ser cristianos por causa de Lutero, hoy niegan lo que Lutero enseñaba. Las enseñanzas en favor del libre albedrío son contrarias a la Reforma. Al enseñar que la salvación depende del libre albedrío del hombre, el carismático, aunque dice con su boca que la salvación es por gracia, con su razón lo niega. Al hacerla depender del libre albedrío humano, la salvación es una obra entre Dios y el hombre. Lo mismo al enseñar que la salvación se puede perder. Cuando el carismático hace depender la salvación de la perseverancia del hombre y no de la perseverancia de Dios a través de su gracia, hace que el hombre sea partícipe de su propia salvación, como podemos ver en esta ingeniosa imagen en la pantalla. Lo que ustedes ven en la imagen de la pantalla es una preciosa ilustración de lo que es una salvación por obras. El pez que puede saltar de su propia pecera para ir a otra pecera como él quiere es el hombre, supuestamente usando su libre albedrío. Pero la enseñanza de las Escrituras es completamente distinta y la podemos ver en esta otra ingeniosa imagen. Esta es la verdadera realidad del hombre. No son peces vivos que pueden ir de un lugar a otro. Los hombres son peces muertos, totalmente esqueléticos, muertos, sin carne, sin posibilidad. Yacen en el fondo del mar, pútridos e inmóviles. Solo la mano poderosa de Dios puede darle vida a alguno de esos peces. Solo la mano poderosa de Dios puede sacarlo de la pecera y llevarlo a su salvación. Eso es lo que enseñó la Reforma protestante, pero ahora en el siglo XX esto es amenazado por la enseñanza falsa, mítica, sobre el libre albedrío. Pero veamos ahora una tercera área de la revelación divina, la justificación ante el tribunal de Dios. Durante el período medieval, tratando de enseñar cómo el hombre puede ser justificado ante Dios, cómo un pecador puede ser justificado ante un Dios santo, se hizo lo que ya vimos, una unión entre las buenas obras, las acciones penitenciales y la acción de Dios. De tal manera que la obra de Cristo se hizo casi que inútil. En una mezcla de buenas obras, penitencias e indulgencias, la obra de Cristo se vuelve prácticamente inútil. Especialmente las así llamadas indulgencias.
que son una especie de banco de méritos de los grandes santos del pasado que el Papa podía administrar y entregar al mejor postor. Por una cantidad de dinero compraban los fieles de aquella época, los pobres hombres ignorantes, por medio de dinero compraban una bula papal que les absolvía de todos sus pecados y libraba aún a sus familiares del purgatorio. En la imagen de la pantalla vemos al famoso John Tetzel, el delegado del arzobispo de Maguncia en los territorios alemanes, ofreciendo la indulgencia papal y diciendo a los pobres hombres ignorantes: cuando la moneda en mi cofre suena, saltando va el alma, purgatorio fuera. Este engaño horrendo es el más grande descrédito a la justificación hecha por la obra de Cristo. Pero al llegar a la Reforma Protestante, de nuevo la verdad ve la luz. Durante el período reformado se enseña que la salvación no puede ser comprada por indulgencias, no puede ser por obras de ninguna manera, sino por la fe. Y se acuña esta pequeña frase: sola fe. Vayamos a Romanos capítulo 1, versículo 17. Romanos capítulo 1, versículo 17. Este pasaje le dio vida a toda la Reforma Protestante. Estudiándolo Martín Lutero, dice él mismo: cuando lo entendí fue como si las puertas del cielo se hubieran abierto para mí. Esto realmente cambió el mundo. Este pequeño pasaje cambió la historia de la humanidad. Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y Lutero dijo: el justo vivirá por la fe, sola fe. Pero al llegar al periodo carismático, al siglo XX, el carismático, nuestros hermanos carismáticos dicen creer en la justificación por la fe sola, pero de nuevo en la práctica lo niegan, especialmente cuando practican el evangelismo, porque al practicar el evangelismo ellos promueven una salvación que requiere tan solo una decisión por Cristo y hacer una oración para recibir a Cristo. Esta forma de actuar no promueve la aparición de la verdadera fe que justifica. Mientras Cristo exigía a los que querían ser sus discípulos que tomaran su cruz y lo siguieran a precio de muerte, hoy vemos una fe fácil, no la fe que justifica, sino una creencia fácil. Por tanto, vemos la iglesia llena de falsos creyentes. Para acabar de ajustar y demeritar aún más la enseñanza bíblica de la sola fe, en el periodo carismático los hombres se acercan a un ecumenismo salvaje, es decir, la fusión indiscriminada de todos los que dicen ser cristianos. Basta que usted diga creer en el Cristo de la historia y ya es incluido en el gran paquete de los cristianos. Y si canta muy parecido a como yo canto, entonces usted debe ser un verdadero hijo de Dios. Y la justificación por la fe sola, que es el artículo distintivo de la verdadera fe, es dejada a un lado y cambiada por un ecumenismo salvaje donde todos caben en el mismo lugar. El ecumenismo hace destruir esta doctrina de la justificación por la fe sola. Vemos, por ejemplo, el famoso cantante carismático Marcos Witt y sus serias intenciones ecumenistas. Si una persona cree en la justificación por la fe sola, no puede practicar tal clase de ecumenismo. Pero pasamos a otra área, a la siguiente área de la revelación bíblica: la mediación de Cristo. Ya hemos visto la sola escritura, la autoridad de la escritura, vimos la sola gracia, la salvación por gracia, vimos en tercer lugar vimos la justificación por la fe, sola fe. Ahora la mediación de Cristo. Durante el período medieval, con todo lo que he dicho, el exclusivo oficio de mediador dado por Dios a Cristo fue reemplazado por una mediación compartida entre Cristo, María y los santos. Así que dentro de ese periodo, Cristo realmente era un colaborador de nuestra salvación, no el autor todopoderoso y todo suficiente de nuestra salvación, sino un simple colaborador,
un autor principal, pero no nuestro único Salvador ni nuestro único mediador. Durante ese periodo nunca estuvo más la gloria de Cristo rebajada que durante ese periodo, como mediador, por supuesto. Pero al llegar a la Reforma Protestante, la mediación de Cristo de nuevo es sacada a luz en brillo y gloria, y se acuña esta pequeña frase: solo Cristo, no Cristo más María, no Cristo más los santos, solo Cristo. Vayamos a 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5, y ya estamos viendo cómo esa pequeña palabrita solo o sola hace la diferencia entre la verdad y el error. 1 Timoteo 2, 5. 1 Timoteo 2, 5. Dice la palabra de nuestro Dios: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solo Cristo. Nada puede ser más claro ni más fundamental. Pero al llegar al periodo carismático, nuestros hermanos carismáticos no niegan solo Cristo, pero en la práctica no hacen que Cristo realmente sea único, total, absoluto, y Él lleve todo el protagonismo, ni en sus cultos de adoración ni en sus sermones. Todo lo contrario, en sus cultos de adoración siempre hay un super apóstol, que es el que atrae la atención de todos, o siempre hay un gran profeta al cual debemos escuchar palabra de Dios directamente. Y extrañamente hay un énfasis en la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es puesto por encima de la gloriosa persona de Cristo. Cierta posición de preeminencia de la tercera persona de la Trinidad sobre la segunda. Cuando la Escritura enseña que donde hay una obra de poder del Espíritu Santo, Cristo será grandemente glorificado, pues el Espíritu Santo fue enviado para glorificar a Cristo. Además, la muerte de Cristo, según el movimiento carismático, no salva eficazmente a nadie, sino que da a todos la misma posibilidad de salvarse, como ya dijimos, por su libre albedrío. El Cristo carismático no ha realizado una expiación eficaz, por tanto no es un glorioso Salvador, no es un poderoso Salvador, sino un Salvador que depende del libre albedrío humano. Finalmente, llegamos a la quinta área de la revelación, que es muy conclusiva y muestra acerca de todo lo que hemos dicho una especie de resumen. La gloria de Dios en la obra de salvación. Durante el período medieval entre el siglo V y el siglo XV, siguiendo este panorama religioso que hemos visto, ¿dónde queda la gloria de Dios en la salvación del hombre? La gloria de Dios, en el mejor de los casos, en el período medieval, era una gloria compartida entre Dios y el hombre, lo cual es totalmente contrario a la Sagrada Escritura. Pero Dios, en su misericordia infinita, trae de nuevo la senda antigua. La senda antigua regresa con la Reforma Protestante del siglo XVI. Y allí se enseña que la gloria de Dios en la salvación le pertenece absolutamente a Él, como la Escritura claramente enseña. Como dice en el libro del profeta Jonás, la salvación pertenece a Jehová. Como dice en el libro de Apocalipsis, la salvación pertenece a Jehová. La Biblia enseña claramente que la gloria de la salvación del hombre le pertenece total y absolutamente a Dios. No a Dios y al hombre, sino solo a Dios. Y por eso se acuña esta palabra o esta pequeña frase: solo a Dios la gloria, que en latín se conoció como soli deo gloria y que todavía se conserva incluso a sí mismo en la forma latina. Veamos Romanos capítulo 11, versículos 33 al 36. Romanos capítulo 11, versículos 33 al 36. Romanos 11, 33 al 36. El apóstol Pablo está analizando la obra preciosa de salvación, y al ver la forma como Dios hace un intercambio entre la salvación de los judíos y la salvación de los gentiles,
al ver cómo Él trae a celos a los judíos por medio de los gentiles, y luego cuando entre la plenitud de los gentiles volverá a traer a salvación a los judíos. Al ver esa maravillosa obra de salvación, el apóstol Pablo exclama maravillado en una forma doxológica, es decir, en una forma de adoración. Y dice en Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. La reforma trae de nuevo la gloria para nuestro Dios. Pero al llegar al periodo carismático, de nuevo esa gloria solo para Dios es amenazada. De nuevo con las ideas sobre el libre albedrío y que la salvación se puede perder. Los carismáticos, nuestros hermanos carismáticos, promueven una gloria compartida. Ya no es sólida gloria, sino la gloria entre Dios y el hombre. Y esto es lo que hace que nosotros necesitemos de nuevo regresar a la senda antigua. Ustedes pudieron ver el ciclo. Primero, un periodo de obediencia mejor, sublime y hermoso en la época de los apóstoles. Pero luego viene la degradación en el periodo medieval. Dios trae por medio de la reforma de regreso la senda antigua. Pero en el periodo carismático, en el siglo XX, de nuevo volvemos a la degradación, volvemos a la oscuridad, volvemos a la distorsión. Y por eso el mandato de regresar a la senda antigua continúa vigente. ¿Pudieron ver el ciclo? ¿Ven por qué es necesario que volvamos a la senda antigua? Debemos hacerlo porque en ella, en la senda antigua, con seguridad se expuso el verdadero evangelio de la gracia de Dios y se presentó a Cristo como un poderoso Salvador. Y se establecieron las verdaderas bases para preservar ese verdadero evangelio. Estas frases que aparecen en la pantalla, sola escritura, la autoridad de las escrituras solamente, no las escrituras y la tradición, no las escrituras y los papas, no las escrituras y profecías, no las escrituras y revelaciones y lenguas y visiones y sueños, no, sola escritura, porque solo la escritura es necesaria para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el verdadero evangelio, esa es la senda antigua, la que comienza con sola escritura, pero sigue con sola gracia. La obra de la salvación es por gracia. El hombre está depravado, muerto en sus delitos y pecados, no puede hacer nada por sí mismo para alcanzar, favorecer o ayudar en su salvación. Si Dios no le da vida a ese muerto, él jamás puede creer y arrepentirse. No es la obra del hombre, mas la obra de Dios. Es solo la obra de Dios, sola gracia. Y no depende del libre albedrío humano, es por la libre y soberana gracia de Dios. No es que el hombre inicia la obra y Dios la completa, o que Dios la inicia, el hombre colabora y Dios la completa. No, es sola gracia desde el principio hasta el fin, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y la fe es una mano desnuda que solo sabe recibir. La fe no aporta nada, la fe solo recibe. La fe no es la obra del hombre, la fe es el don de Dios. Sola gracia, pero también sola fe. Solo el hombre puede ser justificado delante de un Dios santo por medio de la fe. La fe es el instrumento que lo conecta a Cristo, aquel poderoso Salvador que actúa como un sustituto para cancelar la deuda penal que el pecador sustituido tiene con la justicia de Dios. La justicia perfecta de Cristo que Él vivió durante 33 años
le es atribuida, imputada, cargada al pecador cuando el pecador cree. Y cuando Cristo muere en la cruz, los pecados del pecador son eficazmente pagados. Y por la fe, que es un don de Dios, el pecador es unido vitalmente y para siempre a Cristo. La salvación es por la sola fe. Sola fe. Y esa única forma de salvación es obra de Cristo. Ninguna otra persona puede mediar entre Dios y el hombre, porque solo Cristo es Dios y hombre en una sola persona. María no puede hacerlo porque ella no es divina. Ella no puede mediar ante Dios porque ella no es divina. Ningún hombre santo o religioso que haya vivido, por perfecto que sea, puede mediar entre Dios y el hombre. Solo Cristo es mediador, porque solo Él es Dios y solo Él es hombre en una sola persona. Solo Cristo es nuestro mediador. No hay otro mediador entre Dios y el hombre. Y en la conjunción, en la unión de todas estas cosas, la gloria de nuestra salvación desde la eternidad y hasta la eternidad le pertenece solo a Dios. Soli Deo Gloria. ¿Cuál es entonces el verdadero evangelio? ¿Cuál es entonces la verdadera iglesia? ¿Cuál es entonces la verdadera fe? La que se identifica con estas pequeñas frases, la que está detrás de sola escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo, soli Deo Gloria. ¿Cuál es el verdadero Cristo? ¿Cuál es el verdadero Salvador? ¿Dónde es Cristo realmente conocido y glorificado? ¿Dónde están estas pequeñas frases? Sola escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo, solo para la gloria de Dios. Y Él mismo dice: yo soy la senda antigua. Yo soy la senda antigua. Vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él mismo dice: yo soy la senda antigua. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Vamos de nuevo a nuestro pasaje, Jeremías 6:16. Dice nuestro pasaje, Jeremías 6:16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Dice nuestro pasaje: paraos en los caminos. Donde hay un cruce de caminos, hay distintas opciones. Hoy en nuestros días hay varias opciones para el cristianismo. Hay un cristianismo medieval, romano, papista. Hay un cristianismo o evangelicalismo carismático, y hay la senda antigua. Paraos en los caminos. Donde hay un cruce de caminos, donde hay unas opciones que escoger, dice el Señor: paraos. Paraos todos los que invocáis el nombre de Cristo. Paraos en este cruce de caminos, y dice el texto: y mirad. Mirad lo que veis. ¿Ven el cristianismo medieval, papista, católico romano? ¿Ven el evangelicalismo carismático, saturado de profecías, visiones, revelaciones, libre albedrío, apóstoles, superprofetas y superapóstoles? Y ven la senda antigua, sola escritura, sola gracia, solo fe, solo Cristo. Dice: paraos, y luego dice: mirad. Examinad con cuidado. Examina al cristianismo papista con cuidado. Examina al cristianismo evangelicalismo con cuidado. Examina la senda antigua con cuidado. Pero luego dice: preguntad. Preguntad por la senda antigua. Si solo te han enseñado el cristianismo romanista, papista, católico romano,
Escucha la otra opción. Escucha qué es la senda antigua. Escucha pastores y predicadores que te enseñan sobre lo que enseñaron los reformadores, los puritanos. Escucha, oye, no cierres tus oídos. No pienses que por estar ahí tienes que permanecer ahí. No pienses que porque te han enseñado 20 años lo mismo, esa tiene que ser la verdad. Pregunta, escucha, mira con cuidado, no desprecies la voz del Señor que te llama. O si has estado 20 años en el evangelicalismo, tu vida guiada por profecías que no se cumplen, promesas de prosperidad que nunca llegan, profetas o falsos profetas o apóstoles o falsos apóstoles, caídos en inmoralidad, con una gran cantidad de pecados no descubiertos que a su tiempo se descubrirán, engaño tras engaño, mercaderes del dinero, falsos profetas, o también hombres bien intencionados pero indoctos. Pregunta por las sendas antiguas. Escucha lo que se ha predicado en el pasado. Escucha de la sola Escritura. Escucha de la sola gracia, de la sola fe. Escucha de solus Christus, soli Deo gloria. Mira. Párate, detente, qué tipo de cristianismo estás corriendo, estás viviendo. Católico romano papista, detente. Evangelicalista, detente. Escucha de la senda antigua, mírala, escúchala, detente. Y pide al Espíritu Santo que te muestre cuál sea el buen camino. A la vista en este momento tienes 3 caminos dentro de la esfera del cristianismo. En la órbita del cristianismo está el catolicismo romano papista, el evangelicalismo o la senda antigua. Pregunta cuál sea el buen camino y comienza a andar por él. Cree en el verdadero evangelio que se define de esa manera. Cree en el verdadero Cristo que se define de esa manera. Y cuéntame si hayas descanso para tu alma o no. Si andas por este camino y no hayas descanso para tu alma, entonces tampoco nosotros somos verdaderos. Pero si andas por este camino y hayas descanso para tu alma, es Cristo quien te ha dado ese descanso. Y bajo sus alas ahora estarás seguro. Pero algunos dirán, no andaremos. Algunos dirán, no andaremos. Nací en el cristianismo papista y romanista, ahí moriré. Querido amigo, ahí morirás y al infierno bajarás. Nací en el cristianismo evangelicalista carismático del siglo XX, no andaré por esa senda antigua de la cual me hablas. Mi hermano, es probable que vayas al cielo, pero muchos galardones perderás. Pero si decides escuchar la voz del Espíritu Santo hoy, que te dice, detente, mira y pregunta por la senda antigua y escoge el buen camino, yo te garantizo en el nombre de Jesucristo a quien represento, hallarás descanso para tu alma. Que el Señor nos conceda conocer más la senda antigua, andar por ella y tener un gran descanso que permita que otros vean ese descanso en nosotros y quieran detenerse, mirar y preguntar por esta senda antigua. Sola Escritura, sola gracia, solo fe, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Oremos. Espíritu Santo, gracias por este movimiento de reforma que estás haciendo en el siglo XX y XXI. Gracias por darnos el privilegio de identificarnos con estas enseñanzas que creemos son la verdad absoluta de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por permitirnos establecer el reino de Dios en la tierra y tener una iglesia que conoce la verdad, que anda en santidad y se deleita en un poderoso Salvador
como es Cristo el Señor. Un Salvador eficaz que no necesita la colaboración de hombres, que no necesita del libre albedrío humano, que no necesita de otros mediadores. Un grande y poderoso Salvador que ha realizado una expiación eficaz. Permite que muchos paren, miren y pregunten por esta senda antigua, la conozcan, anden por ella y hallen descanso para sus almas. Te pedimos por este proceso de reforma en el siglo XXI. Avánzalo, fortalécelo y ven pronto a reinar. Tu pueblo te espera. Gracias te damos, Trino y Santo Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a ver si hay algunas preguntas que podamos responder.